Le cortaron la cabeza con un hacha, de forma irregular, con el crujido de las vértebras y el grito del verdugo. Rodó por las tablas, golpeó el borde del abrevadero, y de su boca salió un jadeo que uno de los guardias describió más tarde como similar a una plegaria. La recogieron con velos y la sumergieron inmediatamente en un recipiente con agua bendita. Pero al anochecer, el agua del recipiente se había ennegrecido. La muerte del rey no se anunció oficialmente hasta el tercer día. Hasta entonces, el cuerpo permaneció en una sala cerrada de la Catedral de San Luis, custodiada y sellada por ambos lados. Los informes mencionan que nadie abrió las puertas, pero varios testigos aseguraron haber oído desde dentro sonidos de respiración y palabras apenas inteligibles. Uno de los sacerdotes designados para velar el cuerpo durante la noche desapareció y fue encontrado muerto, con el rostro quemado y las pupilas carbonizadas. El escribano, que registró estos acontecimientos, no vivió para ver el amanecer. Lo encontraron muerto, con la cabeza hundida en un tintero y la lengua arrancada. El rey murió, o fue asesinado, a mediados de otoño, al 40 día de su enfermedad, cuando la putrefacción interna le llegó a los oídos. Los sirvientes notaban que gritaba cuando le parecía que alguien le susurraba directamente al cerebro. El pus de su garganta se derramaba por la noche sobre la almohada y había que cambiar la ropa de cama 2 veces por noche. A partir de la tercera semana, el rey dejó de levantarse. No reconocía a nadie, excepto a un viejo monje que rezaba por él desde que comenzó la fiebre. El nombre del monje no se ha conservado, pero en los registros del médico se dice: mientras el anciano leía las oraciones, la lengua del rey se cubría de grietas sangrientas, como si hubiera sido golpeada con cuchillos. Los médicos, llamados de 3 monasterios diferentes, dieron conclusiones diferentes, pero coincidieron en una cosa: el rey se estaba pudriendo por dentro. Uno afirmaba que se había instalado una podredumbre húmeda en los pulmones, otro que el hígado se había roto y que la sangre se acumulaba bajo la piel. Durante la autopsia, aún en vida, se extrajo más de medio litro de un líquido negro que describieron como aceite de pantano maloliente. Se siguió sangrando al rey 6 veces al día. La sangre se oscurecía, no coagulaba y olía a pescado podrido. Las habitaciones del rey estaban cubiertas con cortinas y ventiladas por soldados enmascarados. Se restringió el acceso a él. Ni siquiera sus hijos podían entrar sin el permiso del abad de la catedral. De una carta del jefe de la Guardia Real, 3 personas del entorno cercano intentaron llevar comida o ungüentos a los aposentos, pero fueron detenidos. Un sirviente fue ahorcado por intentar entrar por la noche. Cundió el pánico entre la corte. Los rumores sobre una maldición lanzada por los reformadores crecieron. Se escribió que el propio rey había confesado el asesinato del bebé en nombre de la victoria sobre la rebelión. Los rumores se multiplicaban y los oyentes señalaban que su nombre había dejado de mencionarse en las oraciones de una de las capillas. 20 días después del inicio de la putrefacción, el rostro del rey se hinchó tanto que sus ojos desaparecieron bajo la piel colgante. No podía cerrar los párpados, intentaba hablar, pero su voz se convertía en un chillido. Entonces, uno de los médicos sugirió untarle la garganta con grasa de animales muertos. Los gritos de aquella noche se oyeron incluso en los aposentos de la reina. De las memorias de un sacerdote de la corte, yacía como un animal, envuelto en harapos, jadeando como si expulsara su propia alma, y en los intervalos entre los ataques clamaba a aquellos a quienes había ejecutado hacía mucho tiempo. 2 días antes de su muerte,
según los rumores, ordenó que le cortaran la lengua para no hablar con el diablo. No le cortaron la lengua, pero le cosieron los labios para que no gritara por las noches. La tela se rompía, las costuras se rompían y se acumulaba pus negro en las comisuras de la boca. El olor de sus aposentos se volvió insoportable. Los perros que custodiaban la entrada tuvieron que ser sustituidos por caballos. Los perros empezaron a ladrar y a aullar. Uno de los hermanos monjes, que se dedicaba a la embalsamación incluso antes de su muerte, describió en una nota: la piel del pecho se abrió por sí sola, como pan agrietado, y a través de ella se veía el corazón latiendo, cubierto por una película oscura. Al 38º día, la enfermedad descendió por el cuerpo. Los testículos se ennegrecieron, la orina se volvió verde oscuro y con mezcla de sangre. Toda la ropa interior se quemaba después de cada cambio. Las manos temblaban y las uñas comenzaron a desprenderse. Se rezaba sin cesar, pero nadie se acercaba. Los sirvientes arrojaban agua y ungüentos desde la puerta. Solo un monje permanecía sentado junto al lecho, con la mano sobre la frente, hasta que la piel comenzó a desprenderse bajo sus dedos. Según los informes nocturnos, al llegar el 40º día, ya nadie hablaba en la habitación. Solo se oían jadeos, chillidos y a veces palabras débiles. La muerte oficial no se certificó hasta que el cuerpo comenzó a descomponerse y la piel de la cara se volvió gris ceniza. Sin embargo, según 3 testigos de la guardia, la noche en que le cortaron la cabeza, ésta abrió la boca. Uno de ellos juró haber oído: «Perdón». Las noches empeoraron. 2 hombres armados montaban guardia frente a las puertas cerradas del dormitorio del rey, relevándose cada 4 horas. El médico de la corte, delgado y con un temblor constante en los dedos, solo salía de la habitación para cambiar los vendajes y sumergir los bisturís en vinagre. Una vez, se volcó un cuenco de hueso con pus y coágulos de sangre, y el olor era tan fuerte que el duque de Orleans, que había entrado a petición de la reina, salió corriendo inmediatamente, ahogado. Según los informes de los sirvientes, redactados más tarde en la celda del monasterio bajo el dictado del inquisidor, durante esa semana, el gobernante dejó de reconocer a sus allegados. Se dirigía a una sombra en un rincón, murmuraba fórmulas episcopales y en una ocasión intentó confesarse a su propia almohada, llamándola por el nombre de su confesor fallecido. Un sirviente llamado Bartolomé, que posteriormente fue quemado por falso testimonio, afirmó: «Vi cómo su fosa nasal derecha supuraba un líquido blanquecino, y había algo en él que se movía como gusanos en pan mojado». Nadie lo confirmó, pero el cuerpo de Bartolomé desapareció de la celda antes de la ejecución. Solo su lengua quemada fue expuesta en la plaza. Según los registros del obispo de Rouen, al comienzo de la segunda semana, la piel de la pierna izquierda del rey se había ennegrecido como madera podrida. Los cirujanos locales cortaron la carne muerta, pero la podredumbre regresaba cada vez. Los dedos comenzaron a retorcerse en las articulaciones y en el cuello apareció un tumor amarillo. Lo presionaron y de su interior brotó algo que se describió en el informe como una espesa oscuridad que exudaba rábano y jabón. La reina rezaba sin cesar. Las velas de sus aposentos no se apagaban, pero echaban tanto humo que el techo se volvió negro. En sus cartas al arzobispo de Turín se conservan estas líneas: «Si el Señor aún nos oye, que no permita que su ungido muera como un perro, en el fango y el olvido». La respuesta llegó 7 días después: «El Señor ha permitido lo peor, madre». Mientras el cuerpo se descomponía, el pánico se apoderó de la corte.
Los viejos ministros se reunían en secreto para discutir cómo informar a los ancianos del pueblo de la muerte, aunque el rey aún respiraba. Pero ninguna decisión se llevó a cabo. Cada noche se oía de nuevo su voz. Cantaba salmos. A través del pus, la sangre y la tos, seguía cantando. Esto asustaba incluso a los que creían en los milagros. Su voz era temblorosa, ronca, pero clara. Algunos juraban haber oído cómo las palabras se deformaban, se volvían extrañas, como si no salieran del pecho, sino de una calavera vacía. Los monjes del monasterio de San Luis redactaron un testimonio especial, presentado solo a puerta cerrada. Estamos convencidos de que algo impuro se ha apoderado de su cuerpo, pues durante la liturgia, en las habitaciones de su majestad, se oscurecieron los 3 crucifijos. El agua bendita del alféizar de la ventana se ha espumado. Aún no se había hablado de la autopsia, ya que aún estaba vivo, pero solo respiraba por la boca, jadeaba, y con cada exhalación salía un vapor maloliente junto con el aire. Los médicos discutían. Algunos proponían cortar la lengua hinchada, otros perforar el cráneo para liberar la presión. Un médico de Aviñón, sin esperar permiso, entró corriendo en la habitación con una aguja al rojo vivo e intentó introducírsela en el oído del rey. Lo sacaron a rastras. Se reforzó la guardia. No se permitió la entrada a los familiares más cercanos. Los sirvientes que traían la comida ya no cruzaban el umbral. La comida se pasaba a través de una cortina y los platos vacíos se devolvían con manchas secas de una sustancia viscosa desconocida. Uno de los guardias, llamado Jacques de Liège, vio esa noche como un líquido oscuro fluía lentamente por el suelo del dormitorio. Se movía, dijo antes de desaparecer para siempre. La crónica judicial de la corte conservó la observación de un notario. Todo el cuerpo está cubierto de grietas de las que sobresalen pequeños cristales blancos. Son parecidos a la sal, pero amargos y queman la piel. Al intentar rasparlos, se deshacen en polvo. En el palacio comenzó una migración. Los que eran cercanos al rey se fueron alejando poco a poco del centro. Los legados papales, que habían llegado para una visita de 3 días, abandonaron el castillo después de la segunda noche. No dejaron ninguna explicación por escrito. A la 3ª semana, le cambiaban la almohada 3 veces al día. Todas las anteriores se descomponían hasta convertirse en un trapo húmedo. La cama ardía y el hedor se impregnaba en la piedra. Los sirvientes comenzaron a mezclar incienso y cenizas de huesos de santos con las brasas, pero nada servía. Pero él seguía susurrando. A través de la saliva, la sangre, el aliento, textos, salmos. No siempre los que conocían los monjes. Uno de ellos, un anciano de Blois, rompió a llorar. Canta palabras que no están en las escrituras. No es una oración, es una maldición. Ya no ventilaban el lugar donde yacía el rey. Por orden del cirujano mayor, las ventanas estaban tapiadas y las rendijas tapadas con estopa impregnada en brea. El hedor que emanaba del cadáver se había impregnado en los paneles, los cortinajes e incluso en la piel de los guardias. Los que llevaban más de un turno de guardia, en la puerta empezaron a quejarse de dolor de cabeza, debilidad, ardor en los ojos y alucinaciones auditivas. Según el informe del capitán, un soldado huyó al sótano de la cocina, asegurando que había oído a su majestad llamarlo por su nombre a través de la boca cosida. En el interior, sobre sábanas negras, bajo 2 capas de tela empapadas en vinagre y sangre de huevo, yacía un cadáver. La cabeza, separada antes del entierro, había sido colocada en una caja de madera, dentro de la cual se guardaba una copa con agua bendita traída de la fuente de Lourdes.
Al tercer día después de la muerte, aparecieron manchas verdes en el cuello y por orden del cardenal de Broglie se inició un ritual urgente. Ordenó que se sacara la cabeza, se limpiara con un paño, se leyeran salmos y se volviera a sumergir en el agua. Pero como indicó el obispo de Mondrallón en su informe, al extraer la cabeza se oyó un ligero sonido ahogado, como si saliera aire de un fruto podrido. Los sirvientes que asistieron al procedimiento se negaron a continuar con el servicio. Uno de ellos, un cocinero de Caen, declaró bajo juramento: «Los ojos de su majestad estaban entreabiertos y parecía que no nos miraba a nosotros, sino a través de nosotros. Sus labios temblaron y oí un susurro, como una oración, pero con un sonido ronco». Más tarde, este sirviente fue encontrado muerto en el vestíbulo con la nuca rota. Según la versión oficial, resbaló. Oficialmente, el rey debía ser enterrado al séptimo día, pero la ceremonia se pospuso. Las razones no se revelaron. En los protocolos secretos de los embalsamadores, encontrados mucho más tarde, se decía que los tejidos faciales comenzaron a separarse de los huesos, a pesar de frotarlos con ungüentos de incienso, resina y yema de huevo. Los recipientes con el bálsamo, siguiendo las instrucciones del boticario de San Remo, tuvieron que calentarse y verterse directamente en la laringe, que comenzó a descomponerse, exudando un pus gris y pegajoso. Uno de los ayudantes que registró este procedimiento señaló: «Cuando inyectamos la mezcla, la oreja de su majestad se balanceó como en respuesta». Al mismo tiempo, en los pasillos del palacio se desarrollaban otros procesos. El heredero, el príncipe Adela, estaba encerrado en la Torre Norte, supuestamente por seguridad. Según los rumores, se había negado a reconocer el testamento firmado por su padre en sus últimas horas. El viejo canciller de Esteve propuso convocar un consejo de emergencia, pero 3 de los 9 miembros del consejo ya estaban ausentes, unos por enfermedad y otros por asuntos personales. Uno fue encontrado estrangulado en su propia celda. Aparecieron panfletos en los que se decía que la muerte del rey no era natural y que el cuerpo se vengaba del engaño. Los testimonios recogidos de los monjes, a los que se les permitió rezar en la sala donde se encontraba el cuerpo, apuntaban a sucesos cada vez más extraños. Un monje escribió: «Por la noche se oye un crujido, como si se rompiera un árbol. Los perros del patio aúllan sin cesar. Uno de ellos murió después de arrancarse la garganta». Las oraciones se intensificaron. Los servicios continuaron durante todo el día. La segunda sala, a donde trasladaron la cabeza, fue especialmente revestida con plomo. Las contraventanas estaban cerradas. En el interior ardían constantemente velas y se quemaba resina, pero ni el olor del incienso ni la sal, esparcida por las esquinas, servían de nada. Según el testigo de un farmacéutico, en la cuarta noche, el agua del tonel, con la cabeza, se volvió negra y empezó a hervir. El cuerpo comenzó a cambiar de color. La piel del abdomen se desprendió, dejando al descubierto los intestinos, de los que ya salían larvas. Adele de Treville, viuda del ministro de Sellos, escribió en su diario: «Los rumores sobre la cabeza que susurran no cesan. La gente tiene miedo de acercarse al palacio. Dicen que ha crecido un cardo en la capilla y que los caballos se niegan a pasar por delante de la pared norte». Mientras tanto, 3 grupos de herederos, los partidarios del príncipe, de la reina viuda y del duque de Lotario, iniciaron negociaciones secretas con representantes del clero. Cada vez se oía más la palabra herejía. Uno de los cardenales se retiró a un monasterio sin dar explicaciones. Otro, por el contrario, comenzó a reunir pruebas de la corrupción espiritual del monarca difunto. Uno de los cirujanos, que posteriormente huyó al extranjero,
afirmó en su declaración jurada: «Cuando extraje los restos de la lengua de la laringe, no estaba podrida. Parecía como si acabara de ser arrancada de un cuerpo vivo». Al día siguiente, este mismo cirujano desapareció. Lo encontraron una semana después, en un barranco, con la cara cortada y la boca vendada. Los rumores sobre el muerto vivo se extendieron por toda la región. Los sacerdotes comenzaron a prohibir que se pronunciara el nombre del rey en voz alta. Los peregrinos evitaban pasar por el palacio. En la capital se intensificó el miedo. Los panaderos comenzaron a añadir ceniza al pan, supuestamente para purificarse de la impureza. Los médicos estaban impotentes. Uno de ellos, un anciano llamado Gerard, dijo en confesión: «No sé quién yace en el sarcófago, pero no es a quien he tratado durante los últimos 3 años». La tercera noche, cuando las paredes de la capilla se impregnaron del aroma de la cera, el vinagre y la carne, en descomposición, uno de los sacerdotes más jóvenes, según los registros de la denuncia del notario de la Inquisición, un tal hermano Mateo, oyó un débil zumbido, como una voz atravesada por una corriente de aire. Un susurro, apenas perceptible, salía de debajo de la tapa del recipiente donde yacía el rostro desfigurado del monarca, sumergido en agua bendita. El clero ordenó cambiar inmediatamente el agua y limpiar el recipiente, pero según consta en el informe del boticario Jerónimo, al cabo de 6 horas, el líquido volvió a oscurecerse. El olor se hizo más intenso y la piel comenzó a desprenderse de las mejillas y la frente como si hubiera sido arrancada por la mano de un vivo. Mientras tanto, en la propia fortaleza, de donde se había sacado el cuerpo del rey, comenzaron los rumores. El viejo mozo de cuadras juraba que había visto a 2 soldados con capuchas untadas de aceite verter algo en la comida que se le sirvió al soberano el día de su última cacería. El cocinero Fremi desapareció de la ciudad 2 días antes de la muerte. Se duplicó la guardia del palacio, pero los pasillos subterráneos quedaron sin vigilancia y, como observó un sirviente del ala oeste, una noche se vio luz en la capilla, pero la entrada estaba cerrada por fuera. El obispo Remul propuso abrir el cadáver y volver a examinar los órganos internos, pero su petición fue denegada. No se puede perturbar a un muerto cuya alma aún lucha en el santo vaso, dijo el archidiácono. Mientras tanto, en las habitaciones donde se guardaba la cabeza cortada, comenzaron a suceder cosas inexplicables. Todos los monjes que hacían guardia nocturna pidieron ser trasladados a tareas domésticas. 2 de ellos comenzaron a vomitar y a sangrar por la nariz. Uno, el hermano Justo, fue encontrado muerto poco después, asfixiado por su propio vómito, con las manos apretadas contra la garganta. El informe del médico, copiado en el archivo del castillo, decía: «No se han encontrado signos de asfixia violenta, pero el rostro del difunto está desfigurado por el miedo. Los ojos están saltados y los dientes rotos contra las encías». Después de esto, el recipiente con la cabeza fue trasladado a una habitación cerrada detrás del altar, pero el olor a podredumbre seguía filtrándose en la sala principal. El segundo hijo del rey, que había llegado de la provincia del sur, exigió una autopsia completa y la exhibición pública del cuerpo, alegando que el veneno o la brujería debían ser revelados para la gloria del trono. Sus demandas fueron apoyadas por la nobleza, pero el clero se opuso abiertamente. El arzobispo de Troyes acusó al príncipe menor de sacrilegio, por lo que éste ordenó encarcelar al obispo en el sótano de un monasterio, donde pronto comenzó a sufrir fiebre. Según los informes, murmuraba por la noche cantando que el corazón del rey aún latía, pero no por la sangre, sino por la maldición.
Ese mismo día llegaron de Tierra Santa 2 peregrinos que anteriormente habían formado parte de la corte. Uno de ellos afirmó haber visto cómo, aún en vida, el rey encargaba la redacción de su testamento a un escriba secreto, ordenándole que lo ocultara de sus hijos mayores. Este escriba fue ejecutado por falsificación de documentos 10 días después de la muerte del monarca. Los registros de su ejecución fueron borrados del archivo municipal, pero una copia de la denuncia se conservaba en la biblioteca privada del obispo de Saint-Mond. En ella se dice: el difunto escribió las últimas líneas en nombre del rey sin utilizar pluma, sino solo su dedo ensangrentado del que le arrancaban la piel cada hora. Los rumores no cesaron. Por 5º día consecutivo, las monjas que cambiaban las vendas de un recipiente de cristal se quejaban de dolor de cabeza, picazón bajo las uñas y un fuerte picor en los oídos. Cuando una de ellas entró en estado de histeria, gritó frente a la capilla: «Pide agua, pero no para beber. Pide que lo ahoguen de nuevo». Esta mujer fue encerrada en un convento a las afueras de la ciudad, donde murió 2 semanas después de un calor desconocido, según consta en las crónicas. Según la abadesa, hasta el final cantaba salmos infantiles con una voz grave de hombre. El olor que salía de la habitación con el recipiente se volvió insoportable. Los ciudadanos se quejaban de náuseas en las calles cercanas a la iglesia. Comenzaron los rumores de que la cabeza del rey murmuraba cada noche y que quien la mirara moriría en el plazo de una semana. 3 sirvientas del palacio desaparecieron sin dejar rastro. El médico Barty, que se ofreció a examinar el líquido, solo dejó una página escrita con la frase: «El agua no es sagrada. El agua se ha convertido en carne». El cuerpo no fue levantado hasta el 3er día. Hasta entonces, la cabeza de la reina había sido conservada en un barril de roble lleno de agua bendita e incienso, que por orden del arzobispo fue trasladado a la capilla de San Agustín. Los sirvientes afirmaban que el barril se movía por las noches. Uno de los guardias, apostado en la puerta, huyó y más tarde fue encontrado muerto, con el cuello roto al pie del campanario. Según su hermano, murmuraba en sueños: me llama desde el agua». Para entonces, el cuerpo, que se conservaba en la cripta, había comenzado a descomponerse. En los lugares donde la piel había sido dañada al quitarle la armadura, aparecieron manchas negras. De la boca brotaba un líquido con olor a huevos podridos. Según el informe del médico Hugo Celeste, la cavidad abdominal estaba hinchada y se había acumulado tanto gas putrefacto que uno de los ayudantes perdió el conocimiento al intentar dar la vuelta al cuerpo. Celeste pidió que se iniciara la autopsia de inmediato, alegando que, de lo contrario, la autopsia se produciría por sí sola, en el ataúd, delante de la gente, y pensarían que el rey estaba gritando. La noche antes de la autopsia estuvo acompañada de truenos y vientos fuertes. La capilla donde se guardaba la cabeza fue sellada, pero por la mañana la puerta estaba abierta. La criada que entró para limpiar se desmayó y más tarde, durante el interrogatorio, confesó: «Él me miraba, desde el agua. Tenía los ojos abiertos». A lo que el archidiácono respondió: «Quizá te miraba, pero no a ti. A través de ti, hacia el abismo». La autopsia se fijó para las 3 de la tarde. El cuerpo fue levantado con las puertas cerradas. Solo se permitió la entrada a los médicos, al arzobispo, a 2 escribanos y a 2 guardias. Según los registros del cirujano Rémy Lavoisier, al primer corte, del abdomen salió un vapor negro con olor a sangre podrida. La carne de la base del cuello se desprendió por sí sola, dejando al descubierto las venas llenas de un líquido espeso
y oscuro, en el que flotaban coágulos blanquecinos. El pulmón izquierdo estaba casi completamente descompuesto y el derecho se había convertido en una masa viscosa. Sin embargo, fue precisamente al separar la cabeza del cuello cuando se produjo el incidente que provocó largas disputas. Uno de los cirujanos, un joven aprendiz llamado Albert, gritó: «¡Todavía está caliente!». En ese momento, según escribieron los cronistas, los labios se separaron y de la boca salió un sonido ronco, apenas perceptible, parecido a una palabra. La palabra no se entendió, pero la oyeron 3 personas. Inmediatamente, después de la autopsia, comenzaron a preparar el cuerpo para el entierro. Debido a la fuerte descomposición interna, la embalsamamiento fue incompleta. Los tejidos malolientes, el incienso y la mezcla de mercurio no pudieron detener el proceso de descomposición. Según los testimonios de los sirvientes del palacio, al día siguiente, los dedos se habían ennegrecido, las uñas se habían desprendido y el rostro estaba irreconocible. Se pospuso el funeral. Cundió el pánico en la capital. Se extendieron rumores de que el vino de las bodegas del monasterio había entrado en ebullición y que en el interior del ataúd habían aparecido unas inscripciones. El monje dominico, llamado para santificar el ataúd, declaró: «Vi cómo abrió los ojos en el sarcófago». Poco después, lo encontraron muerto en su celda, con la garganta cortada y una inscripción en la pared: Salmo VI. El entierro se celebró en secreto, por la noche. La cabeza del rey nunca fue reunida con el cuerpo. Fue enterrada por separado, en un pequeño ataúd, cubierto de cera y plomo, bajo una losa en la capilla. No se indicó su ubicación. Según los rumores, antes del entierro, volvió a emitir un suave gemido que hizo temblar las velas. Tras la muerte del rey, comenzó la lucha por el poder. El hijo mayor, que se autoproclamó regente, ordenó arrestar a todos los que participaron en la autopsia. El arzobispo fue enviado a un monasterio, donde enloqueció y murió poco después. Uno de los cirujanos desapareció. A otro lo encontraron ahorcado en la cripta. Se declaró que todos los que hubieran oído el susurro de la cabeza debían ser expulsados del consejo. Varios meses después, ya bajo un nuevo gobierno, los escribanos fueron obligados a borrar de las crónicas cualquier mención a la cabeza que no se enfrió en 3 días. Sin embargo, en uno de los informes privados conservados del embajador de Bohemia, se escribió: «La muerte del rey no trajo la paz. Los susurros permanecieron, y parece que ahora los oyen otros».